Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa del Valor del Mes. Nos encontramos el día de hoy con el valor de la libertad y tenemos 3 visitas el día de hoy, como siempre, a nuestra orientadora Paulina. Bienvenida, Paulina. Hola, Alex, muchas gracias. Y tenemos a Antonia Sáez y Pascal Carrasco, una del sexto B y la otra del cuarto A. Bienvenidas, chicas. Gracias. Bueno, lo que nos compete, el valor del mes, la libertad. Si pensamos en libertad, ¿cómo la podríamos explicar? Ya, a ver, cuando hablamos de libertad tenemos que básicamente ceñirnos a la definición, ¿no es cierto?, que nos habla de que esta es una facultad que tienen todas las personas para poder decidir su propio actuar, ¿ya? Y en ese propio actuar podemos incluir varias cosas que tienen que ver con lo moral, con lo académico, con las formas de pensar, con la forma en sí de ser, ¿ya? Es una facultad que tenemos las personas para poder elegir nuestro propio proyecto de vida en base, ¿no es cierto?, a algo que es preponderante, que tiene que ver con el bien común, ¿ya? Cuando hablamos de libertad tenemos que entender que es un valor que nos permite dignificar a las personas. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, tenemos que pensar que nada que se relacione con la libertad puede afectar a otro, ¿ya? Y desde allí, ¿no es cierto?, que nosotros como educadores, cuando hablamos de libertad o cuando educamos en libertad, debiésemos tener claro el reto de que hoy en día en la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos existe siempre la idea de querer empequeñecer esta labor, ¿ya? De creer quizás que la educación puede adoctrinar a nuestros estudiantes, poniéndolos de acuerdo a un molde, y alejándolos finalmente de esta reflexión que significa el ejercicio de la libertad. Porque desde pequeñito nosotros podemos educar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes en libertad, claro, en entender que ellos son dueños de sus actos y de esa manera, ¿no es cierto?, pueden ejercer su forma de pensar, ¿no es cierto?, su forma de actuar y dignificarse desde pequeños, ¿no es cierto? En términos generales eso es la libertad. Sí. O sea, podríamos decir que los primeros aprendizajes de libertad parten desde el hogar. Como desde el hogar. La primera escuela, por así decirlo. Exacto, porque debemos entender que nuestros padres son el primer sistema de modelaje que nosotros tenemos. Claro. Y desde allí, ¿no es cierto?, cuando nosotros tenemos padres que nos enseñan a pensar, que nos enseñan a ser reflexivos, que nos enseñan el valor de la libertad a propósito de la conformación del propio proyecto de vida, aun cuando son muy pequeñitos, yo sí puedo dar directrices de cómo los niños tienen que actuar de acuerdo a este pensamiento reflexivo. Y así poder desarrollarse, desenvolverse adecuadamente en la cotidianidad. Sí. Perfecto. Bueno, ya entendiendo claramente lo que es la libertad, pasamos ahora a ver las actividades que se han hecho dentro de nuestra institución. Porque acá en nuestro colegio el valor del mes se trata constantemente con sus encargados valóricos de aplicarlo y enseñarlo y difundirlo entre sus estudiantes. En este caso, esta pregunta va para Pascal Carrasco, del cuarto A. ¿Cómo este valor del mes se ha vivido dentro de nuestro establecimiento, la libertad? ¿Cómo la han aplicado? ¿Cómo la han difundido dentro de nuestro colegio? Bueno, por mi experiencia, yo siento que la libertad ha sido un mes muy importante, como todos los anteriores. Nosotros nos juntamos para tomar once, planeamos nuestra salida, que fuimos a ver a los lobos y a la plaza, a hacer preguntas sobre la libertad y le entregamos unos recuerdos. Y ahí varias personas me contaron que ellos se sentían libres, hubieron muchas cosas muy bonitas que me dijeron, y de eso yo igual me siento agradecida porque yo expreso muy bien la libertad y a mí siempre me ha gustado salir y eso. Y dentro de esta actividad, cuando salieron a hacer esta entrevista de qué era la libertad y todo,
¿Qué pudieron aprender ustedes respecto a las distintas personas que entrevistaron? Más que nada fue que muchas personas no se sentían libres en el hecho que por ejemplo, las maltrataban de alguna cierta forma, y otras personas sí se sentían libres por tener su propio trabajo. Ah, perfecto. Eso fue súper importante, Alex, porque cuando nosotros conversábamos con las niñas y con los niños que fueron, me decían, tía, que diversa es la sensación de libertad, porque, por ejemplo, habían personas que le decían a los chiquillos y a las chiquillas que ellos eran libres porque tenían su propio trabajo y no tenían, por ejemplo, un patrón. ¿Ya? Entonces ellos ejercían su libertad a través, ¿no es cierto?, del concepto de la laboriosidad. Pero también habían otras personas, por ejemplo, que expresaron abiertamente, por ejemplo, su credo religioso. Ah, perfecto. Y que decían que ellos eran libres porque podían ejercer, ¿no es cierto?, su derecho en este caso, a seguir una religión. Entonces conversábamos y reflexionábamos ahí mismo, por mientras que íbamos caminando, ¿cierto?, consultando con la gente, lo diverso que era sentir esta expresión de libertad y que dice concordancia con lo que te decía yo delante, del proyecto de vida. Claro. Porque finalmente ellos se sienten libres en base a su proyecto de vida. Porque bueno, libertad, pensándolo bien, puede ser muy amplio y muy diverso entre los tipos de personas, como en este caso las religiones que practican, el tema del trabajo, de repente, no, yo no tengo un jefe al cual yo tenga que obedecer, entonces eso para mí es ser libre. Exacto. O no, yo no trabajo, yo viajo por el mundo porque quiero conocer y eso es ser libre. Entonces se puede tomar de muchos puntos de vista, pero en general tenemos en lo que hablamos de un principio en sí el significado correcto y el resto ya es un derivado de cómo lo ve o lo vive cada persona. Claro, el sentirlo. Y bueno, lo que conversábamos también con las chiquillas, que esta libertad tenía que hacerse bajo el ejercicio ¿se acuerdan? Grupo. Del grupo, exacto. Sí. Porque conversábamos de la importancia que tiene que yo pueda expresar mi libertad en todos los sentidos que yo quiera, pero que eso no afecte a la persona con la que yo estoy al lado, porque cuando eso comienza a suceder, entonces ya no estamos hablando de libertad. O sea que, bueno, respecto a eso también tenemos una interrogante para Antonia Sáez, con esto que estamos hablando, entonces, entre libertad y libertinaje, ¿cuál sería la diferencia? La libertad es una obra de concordia con las otras personas, y el libertinaje es como ser irrespetuoso con los demás y faltarle el respeto de ciertas maneras. Es como pasar a llevar la libertad del otro. Sí. Ah, perfecto. Eso sería como, en conclusión, lo que ustedes han aprendido y han logrado diferenciar entre libertad y libertinaje. Y que es súper importante en los tiempos en los que estamos viviendo hoy, porque nosotros conversábamos en los desayunos que hacemos a inicio y a fin de mes, que hoy día se confunde mucho eso, sobre todo con los adolescentes. O sea, no, es que yo tengo derecho, por ejemplo, no sé, voy a decir algo solo como ejemplo, tengo derecho, por ejemplo, a dormir, ¿ya? Si yo estoy cansado y quiero dormir y nadie me puede decir nada. Ya, pero si estáis en una clase, claro, no se puede dormir, porque en realidad tú estás pasando a llevar entonces la libertad al profesor de hacer su clase con normas de respeto básicas. Pasar a libertinaje. Exacto, porque estoy haciendo un mal ejercicio de mi libertad. Entonces, conversamos con eso con la chiquilla y que quedara como bien claro, de que efectivamente yo puedo hacer valer mis formas de pensar, mis formas de actuar, pero que eso yo siempre tenía que preverlo en base, ¿no es cierto?, a este proyecto de vida que no interfiriera en las personas que me rodeaban. Bueno, y respecto a eso también en un trabajo en conjunto que han hecho los encargados valóricos con nuestra orientadora y el Departamento de Comunicaciones, próximamente esta entrevista, estos videos que grabaron los chicos en la calle donde consultaron sobre libertad y libertinaje, se van a subir a nuestras páginas para que puedan ahí revisar en la página del colegio Echegoyen o en el Facebook de nuestro colegio Juan Bautista. Bueno, ya esperamos que a todos nuestros radioescuchas le haya quedado muy claro qué significa la libertad, cómo lo estamos viviendo en nuestro establecimiento y la diferencia entre libertad y libertinaje. Así que los invitamos a todos nuestros radioescuchas a que continúen por la 107.3, una radio humanista y laica por la libre expresión de las ideas.